Listo, profe. Listo, Ya está cuéntame. grabando. Listo. Bueno, profe, esta es una entrevista pues para una materia que se llama Políticas Educativas Contemporáneas. Sí, Entonces, pues estamos abordando la Ley 115 de Educación en Colombia, de 1994. ok, Entonces, pues quería hacerle a usted unas preguntas acerca de esa ley. Lo perfecto. primero, quería preguntarle, ¿qué tanto conoce usted la Ley 115 de 1994 de Educación en Colombia? Pues conozco lo fundamental. Por fundamental me refiero a lo esencialmente importante en función de mi trabajo. Sí, digamos que comprendo digamos que el trasfondo filosófico y político que está detrás de esta ley. Obviamente no me la conozco de pe a pa, no soy abogado experto en el campo de la educación, pero como profesor conozco lo fundamental. Ok. ¿Considera usted que la ley 115 promueve de alguna manera la educación como derecho fundamental? Sí, de hecho, uno de los grandes méritos de esta ley es haber consagrado la educación como derecho fundamental. Sí, entonces, para comprender un poco más el sentido de la ley 115, es importante comprender que se da en el marco de la nueva Constitución Política de Colombia, que data de 1991. La Constitución de 1991 consagra al Estado colombiano como un Estado social de derecho, ¿sí? Y en consecuencia, la educación, entre otros aspectos fundamentales del ser humano, fueron concebidos así como derecho, y eso es importante tenerlo en cuenta. Según la ley, la educación es un derecho, y digamos que eso es importante subrayarlo, como lo estoy haciendo, porque posterior a la ley 115, y ya con el concurso de varios años, ya 2 décadas más o menos larguitas, la educación oscila entre derecho, como lo concibió la ley, y como servicio, ¿sí? Entonces surge la paradoja en torno a la educación, pero si nos atenemos a la ley, es un derecho fundamental. Profe, ¿pero usted cree que eso se aplica realmente? O sea, una cosa es lo que la ley está estipulada prácticamente en un papel y otra cosa es cómo la ley se aplica realmente. ¿Usted considera Pues, que pasa? pues yo pienso que la Constitución del 91 es un bálsamo en la historia política de Colombia, y aunque esa Constitución, digamos que ha tenido muchos cambios desde que se emitió, aún así sigue siendo una constitución garantista de derechos. En la práctica uno observa que el derecho precisamente, la educación y los y los derechos fundamentales, perdón, se han convertido por parte de un sector político en servicio. Entonces, eso digamos que opaca un poco el sentido de la ley, un poco no, bastante, pero aún así, con todo ese problema, posterior a la Constitución del 91 y posterior a la Ley 115, los educadores y los educandos contamos por lo menos con garantías jurídicas, legales, para educarnos, ¿sí? Entonces, si no hubiesen esos instrumentos legales, sería un poco más problemático el defender o el reivindicar el derecho a la educación. Por lo menos tenemos esas herramientas legales digamos que confrontar o con, confrontar, hacer resistencia a quienes hacen de la educación un mero negocio. Entonces, en síntesis, y qué pena la respuesta tan engorrosa, en síntesis, la ley 115 nos brinda herramientas legales, ¿sí? Y por ende ahí tenemos un instrumental jurídico para defender la educación como derecho. Profe, con relación a eso, quería preguntarle, ¿usted considera que la ley 115 de educación toma en inclusión todas las personas, sin importar su distinción social, étnica, cultural o económica? Lo que pasa es que el tema, sí, medianamente, y me explico. La Constitución del 91 como la Ley 115 son, digamos que, marcos normativos incluyentes, o como se dice en otros sectores, inclusivos. Sin embargo, como la cultura es dinámica y la ley suele ser un poco lenta, si la compara uno con la dinámica cultural, pues
desde que se emite la nueva constitución y se emite esta ley 115 de educación, ley general de educación, pues la cultura va cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un concepto de familia en la constitución del 91 que en perspectiva inclusiva es problemático, porque digamos que destaca solamente los roles de hombre y mujer en la configuración de una familia. Entonces, digamos que la inclusión de la ley 115, tal como yo la concibo, que aquí me puedo equivocar, es incluyente respecto a sectores ideológicos, sectores religiosos, es decir, no discrimina a las personas por lo que crean o lo que piensen política, religiosamente, culturalmente, ¿no? Porque pues la ley 115 responde también a la constitución política que concibe al Estado colombiano como a la sociedad colombiana como multicultural y pluriétnica. Desde esa perspectiva es inclusiva o incluyente, como se quiera definir. Ahora bien, decía hace un rato que la cultura es dinámica y entonces con el concurso de los años, de las décadas, de la aparición del nuevo siglo, pues irrumpen nuevas subjetividades, nuevas ciudadanías. Entonces, en la época de la ley 115 no se hablaba tanto, por ejemplo, del sector LGTBI, ¿sí ves? Entonces, digamos que eh, desde esa perspectiva, la ley se queda un poco corta porque no explicita los sujetos que son objeto de reconocimiento legal y a los que se les y a los que se les debe garantizar el derecho a la educación. Aún así, aunque no explicite, sí el espíritu de la ley 115 es inclusivo porque reconoce el espectro social diverso de Colombia. Sí, en relación con eso también me dirigía yo a precisamente que esta ley va dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, etcétera. Y por lo tanto, pues en cierta parte, esos grupos que están como en la periferia, yo quería preguntarle, obviamente no pueden acceder a una educación y si pueden acceder, ¿qué tanta calidad hay en esa educación? Es que llega el otro tema y es qué se entiende por calidad por parte sobre todo de las instituciones que administran el derecho a la educación y sobre todo qué entienden por calidad las instituciones que administran la educación como servicio. Es que es problemático y ahí hay un doble discurso, porque de hecho la Constitución Política de Colombia tiene un doble discurso. Ese doble discurso, por un lado, consiste en que Colombia es un Estado garantista de derechos, ¿sí? Eso según la ley. En la práctica, pues el espíritu de la nueva Constitución y por lo tanto de las legislaciones que siguieron a esta eh, es, es muy neoliberal, ¿sí? De hecho, si uno se fija muy bien, en quienes concurrieron a la nueva constitución política de Colombia y quienes empezaron a hacer las leyes generales, por ejemplo la educación, pues uno se da cuenta que hay sectores de la socialdemocracia, sobre todo del M19 que se habían desmovilizado empezando la década del 90, y también hay sectores neoliberales porque estamos en el gobierno de César Gaviria. ¿Sí? Entonces, ahí hay un doble discurso, reitero, en la Constitución. Ese doble discurso es el socialdemócrata y digamos que explica lo garantista del Estado colombiano en materia de derechos, y también el otro discurso es neoliberal. Y precisamente entre esos dos discursos se mueve la educación. Por un lado es derecho y por otro lado es servicio. Ahora, los sectores periféricos, ¿qué tipo de educación tienen? Bueno, ¿quién mide la calidad ahí? Yo diría que si si la calidad se mide desde la perspectiva de quienes conciben la educación como servicio, pues no hay calidad, es pésimo, porque digamos que en los sectores periféricos, digamos que muchas veces no hay instituciones, es decir, o empresas incluso con personería jurídica que asistan a la población periférica y entonces hay personas de muy buena voluntad, generalmente, realmente vocación social, hay pedagogos increíbles, sectores de ONG, sectores de la iglesia también, que se pero no responden a criterios de la calidad como servicio, responden a otro tipo de criterios. Y ese otro tipo de criterios me parece que de hecho garantizan mayor calidad humana. El problema es que no responden a estándares y entonces eso es lo problemático porque no forman a los seres humanos en función de las pruebas censales tipo ICFES o pruebas saber, sino que orientan el proceso educativo de la gente simple y llanamente para que la gente salga de la inmunda, como se dice coloquialmente, para que le encuentre un sentido a su condición y encuentren las herramientas para transformar su situación y logren, digamos, que moverse en
en la escala social, ¿sí? Cambiar, digamos, que su condición socioeconómica. Entonces, en síntesis, si la calidad se mide en perspectiva de derecho, me parece que es alta, pero si se mide en perspectiva de servicio, pues puede ser considerada baja, porque no es una educación en función de estándares. Profe, bajo esa afirmación, ¿usted cree entonces que la ley 115 también responde como a ese nivel de competencia, como esa competencia en los estudiantes responde también como modelo económico en el cual pues de alguna manera como que no se tiene en cuenta los logros o las diferentes habilidades de los estudiantes, ni las inteligencias múltiples en este caso, sino que es más como a la función económica? Pues que yo lo percibo así como lo he dicho, es que hay un doble discurso, de hecho por parte del Ministerio de Educación Nacional. Mira, yo soy licenciado en Ciencias Sociales y bueno, tengo un posgrado en Filosofía y me muevo en ese ámbito. Desde las ciencias sociales uno que encuentra que hay unos lineamientos curriculares donde se concibe la competencia de una manera se concibe la competencia no desde el determinismo económico, ¿sí? Si uno va a los lineamientos, curriculares de ciencias sociales, uno dice, uff, qué chévere cómo se concibe la competencia. Es decir, la competencia aquí no es imponerse al otro, ¿sí? No es una carrera de obstáculos donde solamente sobreviven los más fuertes y son esos los que izan bandera y los que merecen diplomas y becas. No, desde lo que está escrito en los lineamientos de ciencias sociales y seguramente eso pasa también en otras áreas del conocimiento, la competencia no está ligada al determinismo económico. De hecho, el concepto de competencia no nace en el seno de la tecnocracia o el neoliberalismo. El concepto de competencia nace en los estudios lingüísticos de Chomsky y después esos se derivaron a otros campos del saber. Ahora bien, en el caso de la ciencia de los lineamientos curriculares que emitió el Ministerio de Educación, terminando el siglo XX o iniciando el siglo XXI, no recuerdo bien, creo que fue en 2002, eh, también están los estándares en ciencias. Y se supone que los estándares en ciencias complementan los lineamientos curriculares. Pero si uno compara los dos documentos, los lineamientos curriculares conciben a la competencia de una manera muy distinta como conciben los estándares la competencia. Entonces, las competencias según estándares sí buscan, valga la redundancia, estandarizar al estudiantado, ¿sí? Y estandarizar los procesos educativos. Y entonces eso margina un poco la diversidad de la población que se está formando. Entonces, inteligencias múltiples se queda ahí como una cuestión meramente discursiva, retórica, porque en últimas lo que importa es que el estándar de estudiante asimile contenidos conceptuales comunes, idénticos, ¿sí? Y bueno, aunque estándar, digamos que es el estándar por lo bajo, porque se supone que si uno logra lo elemental, lo estándar, pues ya en adelante los estudiantes y los profesores pueden abordar distintos contenidos. Pero pues eso no pasa sobre todo con el tipo de educación que se atiende en Colombia, donde mayoritariamente es una población que a veces no cuenta con las necesidades materiales para ir un poco más allá del estándar. Entonces, en síntesis, hay que pensar qué ha entendido competencia, porque claro, si uno, digamos que un poco desde el prejuicio, dice el solamente las demandas económicas de las corporaciones, pues entonces uno dice, no, pues están formando solamente seres para competir entre sí. Y resulta que no es tan plano el asunto, porque si uno mira ciertos documentos como los lineamientos curriculares, pues uno dice, no, aquí conciben la competencia de un modo amplio, donde las inteligencias múltiples son importantes, donde la educación no solamente está en función de contenidos temáticos, en fin, entonces te reitero, hay como un doble discurso que atraviesa todo. Ok. Según su papel como docente, ¿usted María, considera que la ley 115 y el currículum ¿qué independiente? pasó, María? Ujú. ¿Sí me escucha, profe? María, Hola, profe, ¿sí me escucha? Profe, ¿sí me escucha? sí, 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 ya terminé la respuesta hace un minutico. Ah, sí, es que se me fue un poco la señal. Qué pena. Vale, no, no te preocupes. Quería preguntarle, Continuemos. según su papel como docente, ¿usted considera que la ley 115 y el currículum independiente María,
¿Ya me escucha, profe? Aló. Hola, profe, ¿ya me Dime, escucha? sí, te escucho. Sí. Que quería preguntarle que según su papel como docente, ¿usted considera que la ley 115 y el currículum interviene de alguna manera en posibilitar y crear el pensamiento crítico en los estudiantes? Esto con respecto a que usted pues también dirige varias áreas de la filosofía. ¿Cree que de alguna manera la ley ha intervenido como en ese proceso de enseñanza? Yo te pido el que me repitas la pregunta porque hubo un problema de audio y no la escuché completa, se entrecortó. Profe, que según su papel ¿La como repites, por favor? que según su papel como docente, usted considera que la ley 115 y el currículo interviene de alguna manera en posibilitar y crear el pensamiento crítico en sus estudiantes. Sí, sobre todo por un concepto que es el de libertad de cátedra, que no es solamente un concepto, sino que es un derecho con que cuenta el magisterio colombiano para hacer la mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, si hay libertad de cátedra, y pues, de hecho la hay, según el espíritu de la ley, pues los profesores no disolvemos nuestras apuestas de sentido y desde esa perspectiva, pues digamos que se respeta el lugar de enunciación epistémica del profesor y desde esa perspectiva el profesor, si digamos que responde a una perspectiva crítica o hermenéutica del mundo, pues entonces desarrolla o media el proceso de aprendizaje de sus estudiantes desde esta perspectiva. Así entonces se garantiza la formación del pensamiento crítico. Y no solamente crítico, que es que yo creo que falta un poquito. Quienes luchan solamente por la reivindicación del pensamiento crítico, a veces les falta un poquito más de actitud hermenéutica. ¿Mm? Entonces, eh, es un pensamiento crítico comprensivo desde mi perspectiva. Lo que pasa es que por pensamiento crítico yo a veces veo que muchos que abanderan el pensamiento crítico no saben qué es la crítica y creen que la crítica es demoler. Y ciertamente yo pues, me considero un profesor de izquierda, ¿sí? Eh, pero es que uno encuentra en el magisterio personas dentro de la izquierda que son tremendamente dogmáticos y, y ya tienen respuestas, digamos que preestablecidas a eh, cualquier, no sé, comunicado del Estado, cualquier agencia por parte del sector privado, y el asunto no es tan plano. Entonces, puntualmente, si se garantiza el pensamiento crítico, eso depende del lugar de enunciación del profesor, y bueno, sí se posibilita. Qué pena dar tantas vueltas para responder. Sí, profe, yo me imagino que bajo este aspecto, pues en cierta parte, aunque el currículum responde o dirige de Hola, cierta manera, ¿me está escuchando? aló, hola, Hola, profe, ¿me está escuchando? no te escucho, María, bien. Sí, aunque se entrecorta mucho la comunicación. ¿Ya? Sí, sí, sí. Que yo quería comentarle que bajo este aspecto del currículum y que prácticamente dirige de cierta forma de cómo se debe hacer como el plan de estudios y todo ese tipo de cosas y que se debe enseñar en las aulas, me imagino que cada profesor en cierta manera pues tiene en sí la libertad para ejercer como ese aspecto crítico y de preguntas en los estudiantes. ¿Me repites la pregunta un poco, María? Es que se entrecorta bastante la comunicación. Profe, que yo quería decirle que bajo este aspecto que tiene el currículo, yo pienso que los profesores en sí también tienen cierta libertad en el aula, digamos, para poder ejercer su aprendizaje y enseñanza, para poder posibilitar como, Bueno, mira, alcancé a escuchar el currículo. no sé por qué está fallando. Mm, bueno, mira, creo que preguntas por el lugar del currículo en la formación del estudiante.
Aquí vuelvo entonces yo a preguntar qué se entiende por currículo, porque es que currículo, como lo entiende la ley de educación, es el conjunto de varios variables, ¿sí? Digamos que todas las variables que configuran el acto educativo, digamos que convergen en ese concepto currículo. Sin embargo, el imaginario que muchas veces tienen estudiantes, también profesores y directivos de currículo, es que el currículo es el plan de estudios. Y resulta que no es así. El plan de estudios es apenas una variable del currículo. Es una primera medida. Segundo, eh, me parece que lo que hay que pensarse es lo que está en el trasfondo del concepto currículo. Yo estoy de acuerdo con las investigaciones de un profesor, se llama Orlando Martínez Boone, que ha trabajado muy cerca de, o con mejor, con el grupo de esta historia de las prácticas de la Universidad Pedagógica. Y si uno va al concepto de currículos de las investigaciones que él ha desarrollado, pues uno se da cuenta que detrás del currículo está la idea del Fordismo, ¿sí? De este proceso industrial eh, capitalista en el que se pretende, digamos, que se entiende por educación más como la, la instrucción o ¿cómo decirlo? La homogenización de pensamiento con arreglo a algunos criterios que masifican a la comunidad que es objeto del aprendizaje. Entonces, con el currículo hay un problema, porque si la educación está atravesada por un doble discurso, por un lado, garantiza en derechos, por el otro lado, la educación es un servicio, y si a su vez el currículo es un conjunto de variables entre los cuales está el plan de estudios y a su vez el profesor es un agente que obra con libertad de cátedra, pues todo eso se mete en la misma olla, se hace un revuelto y en últimas que sale, pues muchas veces sale un collage mal hecho, mal digerido y sale un sujeto un poco roto del proceso educativo. Entonces, el currículo hay que pensárselo muy en serio porque o puede ser una especie de telaraña para que el profesor sienta que hace libertad de cátedra, pero realmente esté como condicionado por todas las variables que lo envuelven. O por otro lado es una red que brinda la posibilidad de hacer libertad de cátedra, agenciar pensamiento crítico, pero yendo más allá de los objetivos distintos cursos. Muchas veces eso depende del profesor. ¿M? El problema es que el Estado colombiano eh, concibe que cualquier profesional es profesor. Y de hecho, pues no está tan lejos de la realidad porque yo estoy de acuerdo, ser profesor es supremamente fácil. Hay con el respeto de mis colegas, pero ser profesor implica saber profesar lo que usted sabe. Entonces, el médico tiene un saber que profesa, el biólogo tiene un saber que profesa, el abogado tiene un saber que profesa, y si se quedan sin trabajo en sus respectivos campos laborales, pues van a la docencia para profesar. ¿M? Y lastimosamente, muchas personas dentro del magisterio que se formaron en licenciaturas y en escuelas normales no les gusta la pedagogía. Entonces, yo creo que más allá de la ley, ¿no? La ley es importante, pero además de la ley, lo que implica es como el ethos del pedagogo. Eh, Independientemente de lo que uno ha estudiado, si uno se concibe como pedagogo y no como un mero profesor, pues entonces puede hacer pensamiento crítico, puede agenciar con respecto a las inteligencias múltiples, puede realmente educar sin estar condicionado a un montón de variables que configuran el currículo y ya, entonces creo que son personas dentro del magisterio, muy poquitos son pedagogos. Profe, ¿cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades de la ley 115? Bueno, ahí sí me tocaría conocerla en detalle un poco más, pero digamos que las grandes fortalezas es precisamente haber reconocido la educación como derecho, primero, segundo, en el marco del Estado Social de Derecho, segundo, garantizar por lo menos desde la ley la libertad de cátedra, tercero, los principios de la educación que se consagran en la Ley General de Educación me parecen supremamente loables, sobre todo aquel que piensa la educación en el marco de la integración latinoamericana, así lo dice la ley, eso me parece formidable. Defectos, hay algo sobre lo que yo no soy experto y tocaría revisar un poco más la legislación colombiana, y es que surge la ley, pero después surgen leyes estatutarias. Entonces, por ejemplo, surge la ley 30, el decreto 1260, creo que se llamó. Es decir, está la ley general, y esa ley general
después encuentra su desarrollo efectivo a través de distintos tipos de leyes, entre ellas leyes estatutarias. Y esto último no me lo creas porque pues, no soy abogado y me puedo equivocar al respecto. Entonces, el problema es que muchas de esas legislaciones posteriores que supuestamente se basan en la Ley General 115 lo que hacen es como torcer el espíritu de la ley. ¿Sí? Entonces crean una ambigüedad tenaz sobre la legislación y la jurisprudencia de Colombia en materia de educación. Porque de otro lado, me parece que la Ley 115 en términos generales es bastante positiva. El problema está en las leyes, decretos, reglamentaciones, en fin, resoluciones, como se llaman, que salen posteriormente y que distorsionan el sentido de la ley. ¿Usted considera que la ley 115 de alguna manera ha influido en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Sí, claro, claro, porque con el solo hecho de la libertad de cátedra, ya digamos que sobre todo el magisterio colombiano que es tan anti-statu quo, pues el estudiante que llega al salón de clase pues se encuentra con profesores con actitud crítica o criticona. Y hay muchos criticones que se revisten de críticos y ese es el gran problema. Pero sí, digamos que la libertad de cátedra, la educación sagrada como derecho, entre otras cosas que ya he dicho, pues hacen que el acto educativo pues sea transformador en términos generales y los estudiantes son destinatarios de esa transformación social. Sí, sí, la ley general 115 ha influido positivamente, aunque no como se quisiera. Digamos que no, esa mediación no ha sido plena, sino digamos que a medias, pero en medio de todo, si uno hace un balance, me parece que ha sido muy positivo. Profe, y con respecto a eso, ¿usted cómo considera que bajo pues su experiencia personal, la ley cómo ha afectado, digamos, el sistema de evaluación? Mm, Es que precisamente con el tema de la evaluación hay un problema porque leyes posteriores o marcos normativos, dejémoslo así, aquí se me escapa, digamos que la cuestión técnica de la diferencia entre resolución, decreto, en fin, todo ese tipo de marcos normativos o legislaciones posterior a la ley 115, que supuestamente se basan en la ley 115, muchas veces distorsionan el sentido de la evaluación y el sentido de la ley, perdón. En el caso de la evaluación, o mejor, el caso de la evaluación es un ejemplo de esto. ¿Qué se entiende por evaluación en la ley 115? Una evaluación integral, ¿cierto? Que implica no solamente el educando, sino la comunidad educativa a la hora de sopesar o hacer un balance del proceso educativo. Eh, la evaluación debe estar en función de un proyecto educativo institucional, ¿sí? Que debe ser elaborado por la comunidad educativa. Pero en la práctica uno que encuentra que muchas veces en función de legislaciones posteriores a la ley 115, la evaluación se ha reducido a calificación, ¿sí? Y la calificación se ha reducido a cumplir con estándares de procesos. Entonces, digamos que ese doble discurso que he planteado desde el inicio de nuestro diálogo, pues uno lo observa en el campo de la evaluación. La evaluación en últimas no puede ser integral, aunque la ley exija que sea integral. La evaluación, la ley exige que el estudiante sea un agente que se evalúa, sí, que la comunidad educativa haga evaluación, es decir, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, todo eso es importante desde la ley. Sin embargo, en la práctica, la evaluación se ha reducido a calificación y la calificación se ha reducido a cumplir ciertos estándares o a la parametrización, mejor, del conocimiento. Y el tema de la evaluación sí es bastante lamentable, porque, por ejemplo, yo, ya que me preguntas por mi experiencia personal, cuando yo quiero hacer autoevaluación, pues la universidad o los colegios donde he trabajado, pues muchas veces no dan tiempo porque un proceso evolutivo debe ser integral. Pero el único tiempo que dan es para calificar, y calificar es tremendamente soberbio, déspota, peligroso, etcétera, porque es rotular a alguien con un número, muchas veces desentendiéndose de su potencialidad, de su propia experiencia, en fin. Entonces, el tema de la evaluación sí que me parece bien sensible y no sé, bastante complejo. Sí, me refiero que es en este aspecto, digamos que los saberes responden simplemente como unas asignaturas y no como a la vida
cotidiana, no responden a eso. Y pues yo me imagino que la evaluación desde esta perspectiva, pues obviamente respondiendo a simplemente a un sistema de calificaciones de alguna manera olvida esas diferentes habilidades, de diferentes conocimientos que pueda obtener los estudiantes, ¿no? Sí, efectivamente eso es lo que pasa. Pero entonces hay algo que me parece que es importante tener en cuenta aquí, María, y es el tema de la vocación pedagógica. Cuando uno se concibe no solamente como un profesor, es decir, profesar saber, y ya dije que eso lo hace cualquiera que haya pasado por cierto proceso formativo, sino cuando la pedagogía se concibe como lo se concebía en la antigüedad y como se supone debe concebirse en la actualidad, y es, yo educo si me he educado, ¿sí? Y solamente si me he educado y me preocupo por educarme siempre, porque no me las sé todas, entonces yo puedo mediar el proceso de autorreflexión de un sujeto que quiere subjetivarse. Eso suena un poco como a trabalenguas, pero si se escucha con cuidadito se entiende. Es decir, si yo educo a alguien es porque me he educado. Y educarme no es llenarme de datos la cabeza. Educarme es tener claro un lugar de enunciación desde que leo el mundo y precisamente haberme formado como un sujeto con carácter que no está sujetado a un montón de condiciones culturales, sino que también está en la capacidad de transformarlas, es decir, se ha subjetivado. Eh, si yo he logrado hacer eso, hay una cosita bien importante, digamos que como para compensar la soberbia de eso que llamamos evaluación, y es el currículo oculto, lo que otros llaman currículos emergentes. Es decir, en medio de todas las variables que configuran el currículo, siempre hay agentes que se preocupan no por estandarizar los procesos y no por parametrizar comportamientos, sino que hay agentes que se preocupan por mediar la formación de individuos que se subjetivan. Eso es bastante complicado, pero de alguna manera es apasionante porque lo convierte a uno en un pedagogo y no solamente en un mero profesor. No sé si me hice entender. Sí, sí. Yo por último quería preguntarle, visto que pues prácticamente la educación y sobre todo esta ley está, está escrita prácticamente, redactada por ciertos especialistas que digamos es muy poca la posibilidad de que hayan ido al aula y hayan tenido como esa experiencia de frente con los estudiantes. ¿Usted considera que en algún momento los docentes sí puedan ejercer o puedan ser partícipes de esa o protagonistas de esas políticas educativas? Porque pues obviamente los docentes se ven como los transmisores del conocimiento, los receptores, los que transmiten, pero más no se ven como los del conocimiento, como esos especialistas que convierten al salón como un salón de investigación, de laboratorio para crear como un nuevo conocimiento. Yo creo que ahí hay un presupuesto equivocado en parte de la pregunta. Y el presupuesto equivocado consiste en concebir a quienes hicieron la ley como personas en su totalidad ajenas a las dinámicas de aula, porque eso no es cierto. Entre quienes hicieron la ley participan distinto tipo de personas. Ciertamente hay personas del establecimiento que detrás de un escritorio legisla y no le importa, digamos, que los procesos que se desarrollan en campo, pero también detrás de la legislación, detrás de la ley 115, hay personas que realmente conocen el aula, ¿sí? Hay sectores, sobre todo de la antigua Alianza Democrática de M19, tremendamente estructurados intelectualmente y a su vez que en función de la milicia en la que estuvieron implicados, pues desarrollaron procesos con comunidades de base campesina y en la periferia urbana. Eh, entonces, no todos los que participaron en la ley son ajenos a las dinámicas del aula, muchos sí lo fueron. Además, en la elaboración de este tipo de leyes participa, por ejemplo, FECODE. Yo tengo muchas críticas a FECODE, pero hay algo que hay que reconocerle, y es que bien que mal ha posibilitado que muchos actores que conocen por experiencia las dinámicas del aula y que se consagran a la defensa de la educación como derecho, muchos de ellos logran, a través de la resistencia y del ejercicio sindical, tener un impacto en la legislación, ¿sí? En fin, entonces yo creo que ahí reitero un presupuesto equivocado en la formulación de la pregunta. Ahora bien, los docentes
los docentes desde la ley 115 y sobre todo desde la Constitución del 91, el magisterio, ha perdido algunos beneficios, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la prestación de salud, eh, lo que tiene que ver con la asignación salarial, con lo que tiene que ver con el régimen pensional, pero ha ganado otro tipo, ha obtenido un margen de acción más amplio para poder realmente consagrarse al ejercicio educativo. En síntesis, en el magisterio hay tipos de actores, algunos que tienen una actitud tremendamente parasitaria y que solamente les interesa un régimen pensional que los beneficie exclusivamente a ellos sin mayor esfuerzo, como hay profesores que más, independientemente del salario que reciben, se consagran al ejercicio educativo y algunas veces logran tener impacto, eh, digamos que en esos sectores donde se produce la ley. Espero haberme hecho entender también. Ah, ok. Entonces usted sí considera de alguna manera que los docentes, la ley 115 se ha posibilitado la participación de políticas educativas en los docentes. Los docentes han estado implicados, sí, el magisterio ha estado implicado, pero hay que discriminar sectores dentro del magisterio. Algunos se comprometen mucho con políticas que realmente honren la educación como derecho y otros simple y llanamente tienen una actitud parasitaria y arribista. Entonces salen del ministerio y se catapultan para ser concejales y muchas veces, algunas veces hasta secretarios de educación se vuelven algunos y terminan haciendo lo mismo que criticaron cuando estaban en el aula, porque eso ha pasado lastimosamente, sobre todo cuando uno mira la historia de FECODE reciente en Colombia. Ok, profe. Bueno, eso era lo último. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, María, ha sido con el mayor de los gustos. Te pido el favor, que supongo que tienes que editar. Por si acaso, mi nombre es Johnny Alfredo Ochoa Gómez, soy licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía Latinoamericana. Me desempeño hace casi 10 años como profesor de filosofía en el departamento de filosofía de Uniminuto. Entonces, gracias y cuando tengas la oportunidad de editar pues, este diálogo, te agradezco si me lo compartes. Bueno, profe, sí, listo. Muchísimas gracias. Bueno, María, un abrazo y con mucho gusto. Que estés bien.